Me conmovió mucho la entrega del premio Figari porque lo sentí como que era una manera de reconocer la fotografía también. Antes de mi premio solo hubo un fotógrafo que fue Testoni, que lo había recibido, pero la fotografía de mi generación y de las siguientes había sido muy ignorada o valorada pobremente por muchos jurados y además críticos de artes plásticas, ¿no? Entonces, que accediera al premio Figari, que también desconcertó a mucha gente, ¿no? Que en el caso mío, el hecho de ser mujer, además, mujer y fotógrafa, a mí me llenó de orgullo más allá de lo que era mi individualidad, ¿no? La comunidad fotográfica lo vivió con alegría por eso mismo, porque sintió que la fotografía había dado un salto grande. En la entrega del premio, a todo el mundo le llamó la atención la cantidad de gente que vino, y claro, se vino gente de todas las generaciones de la fotografía porque lo sentíamos así, que era un premio para la fotografía. Me reafirmó a mí, sin duda, me dio la oportunidad además de convertir la muestra del premio en una retrospectiva de mi trabajo que yo no había hecho hasta ese momento. O sea, el jurado valoró la trayectoria artística que yo no la había valorado lo suficiente, ni siquiera por mí misma, ¿no? Entonces fue la oportunidad, yo opté en lugar de exponer una o dos obras, de hacer una retrospectiva. Y creo que eso sí fue muy productivo, ¿no? Me permitió a mí verme en el tiempo. Cuando el Banco Central eligió la foto esta Edades, curioso porque fue quizás en mi carrera la primera en la que yo, sin que el fotoclub me lo estimulara, en la que yo me había expresado más a nivel íntimo, a nivel personal, ¿no? Porque esa foto yo la saqué creo que 2 o 3 meses, cuando mucho, después de la muerte de mi madre. Y la historia es que yo fui la hija de la vejez. Mi madre tenía 44 años largos cuando yo nací, y siempre tuve como esa especie de pánico contenido de que se me iba a morir siendo yo chica, ¿no? Eh, Porque además había una percepción de la mujer mayor muy distinta de la que hay ahora. Mi madre me empezó a llevar a la escuela con 50 años, mis amiguitos en la clase me preguntaban si era mi abuela, ¿no? Y era una mujer aparte muy avejentada, una vida como muy compleja, ¿no? Que la había avejentado mucho. Y ese pánico, cuando se concretó la muerte de ella, yo sentí como que tenía que expresarlo de alguna manera, ¿no? La fotografía me ha servido mucho para poder sacar afuera los fantasmas, poder visualizarlos fuera de mi cabeza, ¿no? Cuando me encuentro con algo que captura mi atención con la cámara, se da ese ida y vuelta del que habla el cineasta Wim Wenders, ¿no? Él lo compara con la persona del cazador que dispara, y al disparar el fusil le da un golpe en el hombro. O sea, hay un rebote de lo que sacás hacia adentro, ¿no? Yo esa foto prácticamente la dibujé, así como salió la dibujé antes. Sabía que tenía que sintetizar la niñez y la vejez en una foto. Y recuerdo que le pregunté a mi hermano, que era intermedio entre mi hermana mayor y yo. Él se dedicaba a reparar televisores y electrodomésticos, que tenía mucha clientela en Montevideo. Si conocía una familia en donde coexistiera una persona así muy anciana y una criatura. Y bueno, y di con esta familia, que al final vivía cerca de casa. Les pregunté si se aceptaban, me dijeron que sí. Fui con mi cámara, con un rollo de fotos, blanco y negro, y hablé con la bisabuela, le expliqué la idea. No quise hablar mucho con la niña para no asustarla, ¿no? Para no darle una idea muy dramática, pero ella escuchó todo
Y cuando fuimos al corredor, pusimos una silla, la señora se sentó, la niña se sentó en la falda, apoyó la cabecita, ¿no?, en la mano de la bisabuela, y fue así, 3 tomas hice. Una más del costado y otra más, y la de frente, que fue la que quedó. Y después hubo todo un trabajo de laboratorio, porque en esa época no había Photoshop, y la señora estaba vestida con un vestido floreado y la niña también, cosa que en la foto a mí me sacaba totalmente de concentración, entonces tenía que recortar al momento de imprimir la foto sobre papel, que lo que se hace es proyectar el negativo, pero todavía la foto no está revelada, tú no sabes dónde cae la imagen, ¿no? Mientras está puesto el negativo, lo que hice fue recortar una cartulina negra para tapar la cabeza de la niña y el brazo, y después lo que hice fue velar el papel con una linterna, para que el fondo quedara totalmente negro, ¿no? Esa foto yo la presenté en un concurso interno del club, impresionó mucho, pero después me dijeron que el jurado no sabía mucho cómo manejarla, porque claro, salía del canon de las fotos de temas del club y esas cosas costumbristas, ¿no? Le dieron un segundo premio, no se animaron a darle un primero. Y yo cuando me fui a los pocos meses a Estados Unidos, bueno, me llevé toda mi carpeta de negativos. ¿Y qué pasó? Eso, salvo mostrarlo para la reválida de algunas materias, quedó, digamos, como parte de mi equipaje, ¿no? A partir de ahí yo tenía que sacar fotos nuevas. Pero ¿qué ocurrió? Yo llegué en el 77 a Estados Unidos, a mediados del 77. Cuando empieza el 78, un estudiante mexicano que venía a la escuela nos comunicó a todos los hispanoparlantes, que éramos unos cuantos en la escuela, que iba a haber un coloquio latinoamericano de fotografía en México, allá por junio, julio, y que se invitaba a enviar fotos porque iba a haber una gigantesca exposición de toda América Latina, y además de talleres, debates y un montón de cosas. A mí me voló la cabeza cuando me dijo eso, porque era con lo que acá en Uruguay habíamos soñado con nuestra barra de fotoclubistas, ¿no? Nosotros queríamos, estábamos ávidos de saber qué pasaba con la fotografía latinoamericana y no teníamos cómo enterarnos. Entonces, enseguida mandé las bases a Uruguay. Uno de los amigos de ese grupo, Daniel Laiserovich, envió fotos y le aceptaron 4 para la exposición, y una fue seleccionada para participar en el libro que se iba a publicar. Y a mí también, de las 10 fotografías que envié, me aceptaron también 4 y una para publicar en el libro. Y la que eligieron para publicar en el libro fue Edades, o sea, esa foto de la niña con la mano vieja, que fue el primer espaldarazo, digamos, que tuvo, y fuera de Uruguay, ¿no? El caso es que esa foto termina siendo la que elige el Banco Central, ¿no? Esa foto que fue tan íntima, que tuvo un significado tan personal para mí, y que se había ido valorando. Además, creo que es una foto que fue como ganando significados distintos. Lo que podía significar en aquella época, hoy tal vez es diferente. Yo siempre tuve la sensación de que además de lo que era mi historia personal con mi madre, también toda esa generación nuestra de los años 60 y 70 era ese niño, esa criatura un poco inocente, ingenua, que soñaba que íbamos a cambiar el mundo, que lo íbamos a revolucionar todo, y el golpe nos hizo envejecer a todos, así de la noche a la mañana, nos cortó todos los sueños, ¿no? Yo tuve también un poco esa interpretación en la época, que hoy no la tenemos porque no se dan esas circunstancias, ¿no? O sea que es una foto que tiene eso que yo además aprendí a valorar con el tiempo, y es de abrir los significados de la obra, ¿no? De tratar de dejar caminos abiertos para que quien mira, y esto es válido para todas las disciplinas del arte, ¿no? Que para quien se enfrenta a una obra de arte pueda llenar los huecos con su propia
sensibilidad. Esa discriminación que yo mencionaba de algunas artes con respecto a la fotografía que se dio en Uruguay, que fue muy fuerte, también se dio en el caso de las mujeres, de una manera muy sutil. Yo digamos que me crié en un hogar en donde las que llevaban la batuta eran mujeres, eran mi madre, mi hermana mayor, ¿no? La palabra final la tenían las mujeres en mi casa y de alguna manera eso a mí también me hizo crecer con una voz propia muy segura, muy fuerte, pero no tenía una formación en feminismo lo suficientemente honda, ¿no? Y lo viví luego en el propio premio Figari, ¿no? Cuando yo empecé a fijarme los premios anteriores y la composición de los jurados, me di cuenta que las mujeres en general, las mujeres artistas en Uruguay, estábamos muy subrepresentadas en el premio Figari. O sea, no es una cuestión simplemente de decir que lo ganes por el hecho de ser mujer, es que en la práctica había excelentes artistas, pero en las premiaciones no pasábamos del 20%. Y en la integración de los jurados tampoco. Posteriormente al premio mío, yo me estuve fijando, hubo creo que 7 premios más hasta el 2019, y de los cuales solo una mujer, Margaret White, fue premiada, los demás fueron todos varones, incluso en jurados en donde hubo mayoría de mujeres, pero las cifras siguen siendo muy bajas. Es como que las mujeres seguimos no prestándonos la suficiente atención. Eh, el tema es siempre el mismo, ¿no? El autovalorar el trabajo, el tener una visión proactiva con respecto al tema de la discriminación, que no es una cuestión de barricada, que no es una cuestión de puño en alto solamente, a veces es necesario el puño en alto, pero es simplemente entender que tenemos que tener las mismas oportunidades y que cuando hay un trabajo valioso hay que defenderlo. No podemos bloquearnos entre nosotras.